La tímida asistente se quedó paralizada al ver su foto de infancia en el despacho del abogado. El sol de la Ciudad de México se colaba tímidamente por los ventanales del majestuoso edificio de cristal y acero. Sofía Méndez ajustó su saco gris, comprado especialmente para la ocasión en una tienda de segunda mano, y respiró hondo antes de empujar la puerta giratoria. Sus tacones, prestados por su mejor amiga del orfanato, resonaron en el mármol pulido del vestíbulo mientras se dirigía hacia los elevadores. Salazar & Asociados, piso 20, murmuró para sí misma, como un mantra que había repetido frente al espejo durante toda la semana. Cuando las puertas del elevador se abrieron, Sofía sintió que el aire acondicionado le erizaba la piel, o quizás era el nerviosismo. A sus 22 años, haber conseguido trabajo en uno de los bufetes más prestigiosos de la ciudad parecía un milagro, especialmente para alguien como ella, que había crecido entre las paredes desgastadas del orfanato Santa Esperanza en Coyoacán. Señorita Méndez, la recepcionista, una mujer de cabello perfectamente peinado, la miró de arriba abajo con una sonrisa que no llegó a sus ojos. La están esperando. Una secretaria de mediana edad la guió por un laberinto de pasillos y oficinas, hasta detenerse frente a una puerta de madera oscura. El licenciado Salazar saldrá en un momento. Mientras tanto, puede esperar aquí, dijo, señalando una pequeña sala de espera con sillones de cuero. Sofía asintió, apretando la carpeta de documentos contra su pecho como si fuera un escudo. Dentro guardaba su título recién obtenido, cartas de recomendación de sus profesores, y el contrato que le habían enviado para firmar. Todo representaba su boleto de salida. Su oportunidad para dejar atrás años de incertidumbre. La oficina que la rodeaba destilaba poder, cuadros de arte contemporáneo, muebles de diseñador, el aroma sutil de café de calidad mezclado con perfume caro. Era un mundo completamente ajeno al suyo, donde las paredes desconchadas del orfanato olían a jabón barato y comida simple. Por un momento, Sofía se permitió recordar la hermana Concepción arropándola por las noches, los otros niños jugando en el patio, la sensación constante de ser diferente, de no pertenecer, de tener un vacío que ningún abrazo lograba llenar, y aquel pingente, una luna de plata con una pequeña estrella grabada, que guardaba como único tesoro, única conexión con un pasado que no lograba recordar. La puerta se abrió de golpe, interrumpiendo sus pensamientos. Disculpe la demora, señorita. Por favor, pase a mi oficina. Fernando Salazar era exactamente como lo mostraban las revistas de economía. Alto, de cabello entrecano perfectamente cortado, traje impecable y una presencia que llenaba la habitación sin esfuerzo. Sus ojos, sin embargo, tenían algo que las fotografías no capturaban, una tristeza profunda, como si cargara un peso invisible sobre los hombros. Siéntese, por favor, indicó, mientras revisaba el expediente de Sofía. Sus referencias son excelentes. La licenciada Ramírez habló maravillas de usted. Sofía sonrió tímidamente, agradeciendo mentalmente a su profesora de Derecho Administrativo. Gracias, señor. Estoy muy entusiasmada con esta oportunidad. Fernando asintió distraídamente, mientras seguía revisando papeles. Serás la asistente del departamento jurídico. Trabajarás directamente conmigo y con mi socia, la licenciada Álvarez, quien... La voz del hombre pareció perderse en el aire. El mundo entero se detuvo para Sofía en ese instante, porque allí, sobre el escritorio de caoba, había algo imposible. En un elegante marco de plata descansaba la fotografía de una niña pequeña con trenzas oscuras y un vestido blanco, sonriendo junto a un columpio. Una niña que Sofía reconoció de inmediato. Era ella. El corazón se le detuvo por un segundo, para luego latir con tanta fuerza que temió que Fernando pudiera escucharlo, porque aquella fotografía era imposible. Sofía no tenía fotos de su infancia. Nadie las tenía. Había llegado al orfanato a los 3 años sin ninguna pertenencia, aparte del pingente que ahora ocultaba bajo su blusa. ¿Os encuentra bien, señorita Méndez? La voz de Fernando la trajo de vuelta a la realidad. Se ha puesto pálida. Sofía parpadeó rápidamente, forzando una sonrisa. Perfectamente, señor. Solo los nervios del primer día. Fernando sonrió levemente, un gesto que suavizó las líneas de su rostro. No se preocupe, todos pasamos por eso. La puerta se abrió sin previo aviso, y una mujer de unos 50 años entró como un vendaval.
Su traje sastre color vino, su maquillaje perfecto y su postura erguida gritaban autoridad. «Fernando, necesito que revises estos documentos para el caso Montero antes de...». Se detuvo al notar la presencia de Sofía. «Ah, la nueva asistente, supongo. Verónica, te presento a Sofía Méndez», dijo Fernando. «Sofía, ella es la licenciada Verónica Álvarez, mi socia». Los ojos de la mujer, fríos como el acero, recorrieron a Sofía de pies a cabeza con un escrutinio que la hizo sentir como un insecto bajo un microscopio. Había algo en su mirada, reconocimiento, desprecio, alarma, sea lo que fuere, desapareció tan rápido como llegó, reemplazado por una sonrisa profesional que no alcanzó sus ojos. «Bienvenida al bufete, señorita», dijo, extendiendo una mano con manicura perfecta. «Espero que esté a la altura». El apretón fue breve y helado. «Le aseguro que lo estaré». «Licenciada», respondió Sofía, sosteniendo la mirada. Algo en aquella mujer le erizaba la piel, una sensación primitiva de alerta que no lograba explicar. «Fernando, cuando termines, necesito hablar contigo en privado», dijo Verónica, y salió con la misma brusquedad con la que había entrado. El resto de la reunión transcurrió con normalidad. Le mostraron su escritorio, le explicaron sus funciones, le presentaron al resto del personal, pero Sofía apenas registraba lo que sucedía a su alrededor. Su mente estaba fija en aquella fotografía imposible. Esa noche, en su pequeño departamento rentado, Sofía sacó el pingente que siempre llevaba consigo. La luna de plata brilló bajo la luz, revelando la inscripción que conocía de memoria. «Para mi Estrelita, papá te ama». Era su único vínculo con un pasado que nunca conoció, un pasado que ahora, de alguna manera inexplicable, parecía conectado con Fernando Salazar y aquella fotografía en su escritorio. «¿Quién soy realmente?», se preguntó Sofía mientras las luces de la ciudad parpadeaban en su ventana. «¿Y por qué mi foto está en la oficina de un desconocido?». Sin saberlo, había puesto un pie en un laberinto de secretos donde cada pasillo llevaría a una verdad más dolorosa que la anterior. 2 semanas habían pasado desde que Sofía comenzó a trabajar en Salazar y Asociados. 2 semanas de miradas furtivas a la fotografía que descansaba en el escritorio de Fernando. 2 semanas observando, aprendiendo y adaptándose a un mundo que parecía diseñado para recordarle, a cada momento, que ella no pertenecía allí. Y sin embargo, contra todo pronóstico, Sofía estaba floreciendo. «Estos documentos están perfectamente organizados». «Sofía», comentó Fernando una tarde, revisando un expediente, «tienes un don natural para esto». Sofía sonrió con timidez. El licenciado Salazar había resultado ser un jefe mucho más accesible de lo que su reputación sugería. Bajo aquella fachada de seriedad profesional se escondía un hombre amable, aunque perpetuamente melancólico. «Gracias, licenciado. Intento hacer mi mejor esfuerzo». Fernando la miró por encima de sus lentes, con aquella expresión que Sofía había comenzado a reconocer, una mezcla de curiosidad y algo más profundo que no lograba descifrar. «¿Sabes, me recuerdas a alguien?», dijo él, antes de sacudir levemente la cabeza. «Pero son cosas mías. Ve a descansar. Ya es tarde». En el pasillo, Sofía se topó con Verónica. La socia del bufete la observó con aquella mirada gélida que reservaba exclusivamente para ella. «Veo que te has ganado la confianza de Fernando muy rápido, niña», comentó, con una sonrisa que no ocultaba su hostilidad. «Qué interesante. Solo hago mi trabajo, licenciada», respondió Sofía, sosteniéndole la mirada. «Por supuesto, solo recuerda cuál es tu lugar aquí». La mujer se alejó, dejando tras de sí una estela de perfume caro y amenazas veladas. Sofía había notado que Verónica parecía particularmente irritada cada vez que la veía conversando con Fernando. «¿Qué escondes?», pensó, mientras la observaba alejarse por el pasillo alfombrado. Esa tarde, mientras organizaba antiguos archivos en el almacén del sótano, Sofía encontró algo que aceleró su pulso: una caja de madera labrada con las iniciales FS grabadas en la tapa. No debería abrirla. Era una invasión a la privacidad de su jefe. Pero algo en su interior, esa misma intuición que la había mantenido alerta toda su vida, la empujó a levantar la tapa. Dentro había un estuche de joyería antiguo, y al abrirlo, Sofía tuvo que ahogar un grito.
Era un pingente, una luna de plata con una pequeña estrella grabada, idéntico al suyo, con dedos temblorosos. Le dio la vuelta. La inscripción era la misma. Para mi Estrelita, papá te ama. El mundo pareció detenerse alrededor de Sofía. El aire se volvió denso, difícil de respirar. Cerró el estuche de golpe y lo devolvió a su lugar, como si quemara. Aquella noche no pudo dormir. Las preguntas giraban en su mente como un torbellino. ¿Cómo era posible? ¿Qué significaba? ¿Acaso Fernando Salazar? No. Era una locura, una coincidencia. Tenía que serlo. Al día siguiente, Sofía observó a su jefe con nuevos ojos. Estudió sus gestos, su forma de hablar, buscando ¿qué? Algún parecido, alguna conexión. Era absurdo. Sofía, ¿podrías quedarte un momento? Necesito revisar estos contratos y ya es tarde, pidió Fernando al final de la jornada. El despacho estaba en silencio. Solo quedaban ellos dos y el personal de limpieza. A través de los ventanales, las luces de la ciudad comenzaban a encenderse una a una. Mientras Fernando revisaba documentos, comenzó a tararear distraídamente una melodía suave, una canción de cuna. La sangre de Sofía se congeló en sus venas. Conocía esa canción, la había escuchado en sus sueños. Era la misma melodía que a veces surgía en fragmentos de recuerdos difusos, como si viniera de otra vida. Esa canción. Las palabras escaparon de sus labios antes de que pudiera detenerlas. Fernando levantó la mirada, sorprendido. ¿Qué? Esa canción que estaba tarareando. ¿De dónde la conoce? Un silencio denso llenó la habitación. Fernando dejó los documentos sobre la mesa, su rostro repentinamente pálido. Era la canción favorita de mi esposa. Valentina, la cantaba para nuestra hija antes de... Su voz se quebró ligeramente. Antes de perderlas, Sofía sintió que el corazón se le aceleraba. Perderlas. Fernando se quitó los lentes y se frotó los ojos, súbitamente cansado, como si el peso de los años hubiera caído sobre él de golpe. Fue hace mucho tiempo. Un accidente de auto. Mi esposa y mi pequeña. No terminó la frase. No hacía falta. Lo siento mucho, susurró Sofía, sintiendo un nudo en la garganta. Fernando asintió, perdido en recuerdos. A veces me pregunto cómo sería ella ahora. Mi Estrelita, así la llamaba Valentina, por su amor a las estrellas. Tendría más o menos tu edad. Estrelita. El apodo resonó en la mente de Sofía como un eco lejano. El pingente que llevaba oculto bajo su blusa pareció quemar contra su piel. ¿Qué pasó exactamente?, preguntó, incapaz de contenerse. Fernando la miró con intensidad, como si por primera vez notara realmente su presencia. Fue hace 21 años. Valentina y nuestra hija, Sofía, iban en el coche cuando... Sofía, su nombre, su propio nombre. Perdieron el control en una curva y cayeron por un barranco. Valentina murió en el acto, y nuestra pequeña... Fernando hizo una pausa, sumido en un dolor que 2 décadas no habían logrado mitigar. Verónica, la hermana de Valentina, se ocupó de todo. Los trámites, los informes policiales, el funeral. Yo estaba destruido, no podía funcionar. Ella me dijo que mi hija también había fallecido en el accidente, que el impacto... Sacudió la cabeza, incapaz de continuar. Sofía sentía que el suelo se movía bajo sus pies. Verónica, la misma mujer que la miraba con aquella frialdad inexplicable, la hermana de la esposa fallecida de Fernando, y confió en ella. ¿En Verónica?, preguntó, con voz apenas audible. Era mi cuñada, la hermana de mi esposa. ¿Por qué habría de mentirme en algo así? ¿Por qué, en efecto?, pensó Sofía. La habitación parecía girar a su alrededor. Las piezas de un rompecabezas imposible comenzaban a encajar en su mente. Disculpe, licenciado. No debí preguntar algo tan personal. Se disculpó, necesitando desesperadamente salir de allí. Respirar. Pensar. Fernando la miró con una sonrisa triste. Está bien. A veces es bueno hablar de ellas, mantener viva su memoria. Al día siguiente, Sofía pidió la tarde libre y se dirigió al orfanato Santa Esperanza. El edificio de paredes desgastadas y jardines cuidadosamente mantenidos
Era el único hogar que había conocido hasta hacía poco. La hermana Concepción, ya entrada en años pero con la misma energía de siempre, la recibió con un abrazo cálido. «Sofía, mi niña, qué alegría verte». Se sentaron en el pequeño despacho que olía a café y a libros viejos. Sofía fue directa al grano. «Hermana, necesito saber más sobre cómo llegué aquí, sobre mis padres». El rostro de la anciana monja se tensó casi imperceptiblemente. «Ya te he contado todo lo que sé, Sofía. Te trajeron aquí cuando tenías unos 3 años. No había documentación. Solo el pingente que siempre llevas. ¿Quién me trajo?» La hermana Concepción desvió la mirada, súbitamente interesada en los papeles sobre su escritorio. Una trabajadora social, no recuerdo su nombre. Era la primera vez que Sofía veía a la hermana mentir. Y lo hacía muy mal. «Hermana, por favor, es importante». La anciana suspiró profundamente. «Hay cosas que es mejor no remover, Sofía. Algunas verdades son demasiado dolorosas. Más dolorosas que crecer sin saber quién eres, sin familia, sin pasado». La monja la miró con ojos tristes. «Veo que algo ha cambiado. Has descubierto algo, ¿verdad?» Sofía asintió lentamente. Creo que he encontrado a mi padre, y creo que alguien le hizo creer que yo estaba muerta». La hermana Concepción cerró los ojos, como si estuviera rezando en silencio. Cuando los abrió de nuevo, había una determinación nueva en ellos. «No puedo ayudarte, Sofía. No preguntes más». Y con esas palabras, la conversación terminó. Pero mientras Sofía salía del orfanato, con más preguntas que respuestas, supo una cosa con certeza. La hermana Concepción sabía más de lo que decía, y el silencio de la monja solo confirmaba sus sospechas. Algo oscuro acechaba en su pasado, y de alguna manera, Verónica Álvarez estaba en el centro de todo. Verónica Álvarez observaba a Sofía desde el otro lado de la sala de juntas. Había algo inquietante en cómo la joven inclinaba la cabeza al tomar notas, en cómo sonreía tímidamente cuando Fernando le hacía una pregunta, pequeños gestos que despertaban ecos de un pasado que Verónica había enterrado cuidadosamente durante 21 años. «La junta ha terminado», anunció Fernando, cerrando su carpeta. «Sofía, ¿podrías quedarte un momento? Necesito discutir contigo el caso Montero». Verónica notó el brillo en los ojos de la muchacha, la manera en que Fernando la miraba, como si inconscientemente reconociera algo en ella. «Demasiado peligroso». «Fernando, antes de que continúes con la señorita Méndez, necesito hablar contigo sobre un asunto urgente», interrumpió Verónica con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Ya en la oficina de Fernando, cerró la puerta y se sentó frente a él con la elegancia estudiada que era su sello personal. «Estoy preocupada por la nueva asistente», dijo, yendo directo al grano. Fernando levantó una ceja, sorprendido. «Sofía, ¿por qué? ¿Su desempeño ha sido excepcional? No es su trabajo lo que me preocupa». Verónica eligió cuidadosamente sus palabras. «He notado que pasa mucho tiempo curioseando en los archivos antiguos, archivos que no tienen nada que ver con sus funciones. Probablemente solo está siendo meticulosa, o quizás tiene otros motivos». Verónica se inclinó hacia adelante. «¿No te parece extraño que una chica sin conexiones consiguiera este trabajo tan fácilmente? Que muestre tanto interés en nuestros casos antiguos, específicamente aquellos de hace 20 años?» Fernando frunció el ceño. «¿A dónde quieres llegar, Verónica? A que deberías ser más cauteloso. No sabemos nada de ella realmente. En ese momento». La expresión de Fernando cambió sutilmente. Una chispa de reconocimiento, como si una idea se formara en su mente. «De hecho», murmuró, más para sí mismo que para Verónica, «hay algo en ella que me resulta familiar». Verónica sintió un escalofrío recorrer su espalda. Esto era exactamente lo que temía. «No empieces con eso, Fernando», dijo con más dureza de la que pretendía. «Siempre ves fantasmas donde no los hay, como cuando creí ver a Valentina en aquel restaurante en Polanco. 5 años después del accidente». La voz de Fernando adquirió un filo inusual. «Tú misma me llevaste al psiquiatra entonces. Dijiste que estaba alucinando por el trauma». Verónica mantuvo su compostura, aunque sintió que el control de la conversación se le escapaba. «Solo me preocupo por ti, Fernando. Siempre lo he hecho». Cuando Verónica salió de la oficina, su mente trabajaba a toda velocidad. Fernando empezaba a conectar los puntos. Y esa chica,
Sofía, estaba cavando demasiado profundo. Tendría que tomar medidas. Esa misma tarde, Sofía notó a un hombre de traje oscuro entrando a la oficina de Fernando. No era un cliente habitual, y la conversación parecía intensa. ¿Quién es él?, le preguntó discretamente a Carlos, el contador del bufete, un hombre de unos 40 años con un perpetuo aire de aburrimiento. Santiago Herrera, investigador privado, respondió Carlos. Sorprendentemente informativo. Fernando lo contrata a veces para casos especiales. ¿Qué tipo de casos? Carlos se encogió de hombros, pero había algo calculado en su aparente desinterés. ¿Quién sabe? Fernando es un hombre reservado. Más tarde, mientras Carlos se dirigía al estacionamiento, una figura elegante lo esperaba junto a su auto. «Te tardaste», dijo Verónica sin molestarse en saludar. «La chica está haciendo preguntas», respondió él. «¿Sobre el investigador?» Verónica exhaló lentamente. «¿Qué tanto sabe?» «No mucho, pero es inteligente. Y Fernando parece interesado en ella». «Mantente cerca de ella», ordenó Verónica. «Gánate su confianza. Averigua qué busca realmente». Carlos asintió, pero cuando Verónica se alejó, una expresión de disgusto cruzó su rostro. Su relación con la socia del bufete iba mucho más allá de lo profesional. Habían sido amantes por años, unidos por ambición y secretos compartidos, pero últimamente, Verónica parecía cada vez más fría, más obsesionada con la nueva asistente. «Quizás es hora de reconsiderar mis lealtades», pensó, encendiendo su auto. Fernando Salazar observaba atentamente al investigador frente a él. «Entonces, Santiago, ¿puedes encargarte de esto con discreción?» Santiago Herrera asintió. Llevaba años trabajando para Fernando, principalmente en casos corporativos. Pero este era diferente. «¿Puedo preguntar por qué quieres investigar a tu propia asistente?» Fernando dudó un momento. «Es solo una corazonada», respondió finalmente. «Hay algo en ella que me resulta familiar». Santiago conocía suficiente a Fernando para leer entre líneas. «¿Crees que podría estar relacionada con tu familia?» Fernando miró la fotografía en su escritorio. La pequeña niña de vestido blanco sonriendo inocentemente. «Es una locura, lo sé, pero necesito estar seguro. También quieres que investigue los registros del accidente, ¿verdad?» Después de tanto tiempo, Fernando asintió gravemente. «Todo, el accidente, los informes médicos, los certificados de defunción, especialmente el de mi hija». Santiago guardó silencio un momento, procesando la magnitud de lo que Fernando estaba insinuando. «Entiendo. Seré discreto». Sofía pasó el fin de semana visitando el hospital, donde supuestamente había ocurrido el accidente de Valentina Salazar. Era una misión casi imposible. Habían pasado más de 20 años, y los registros antiguos no estaban digitalizados. Sin embargo, después de horas de sonrisas amables y pequeñas mentiras sobre una investigación académica, logró hablar con un enfermero que llevaba 30 años en el hospital. El accidente de los Salazar, el hombre, de cabello completamente blanco, frunció el ceño. «Lo recuerdo vagamente. Fue un caso muy comentado. La esposa de un abogado importante. ¿Recuerda algo sobre la niña?», preguntó Sofía, intentando que su voz no delatara su ansiedad. El hombre pareció confuso. «Niña. Ah, sí. Venía una niña en el auto. La pequeña tuvo mucha suerte. Apenas unos rasguños, mientras que la madre...». Sofía sintió que el corazón le daba un vuelco. «¿Está diciendo que la niña sobrevivió al accidente?». El enfermero la miró con curiosidad. Por supuesto, estaba algo conmocionada, pero físicamente bien. La recuerdo porque tenía unos ojos enormes, muy expresivos. Se la llevó una mujer elegante. Su tía, creo. Dijo que el padre estaba destrozado y que ella se encargaría de todo. La tía, Verónica. ¿Está completamente seguro?». El hombre asintió, pero entonces miró su reloj. «Lo siento, tengo que volver a mi turno. Si necesitas más información». José Ramírez trabajaba en urgencias entonces. Está retirado, pero vive cerca de Xochimilco. Esa misma noche, Sofía buscó la dirección de José Ramírez. Si este hombre podía confirmar que la hija de Fernando había sobrevivido, tendría la primera pieza sólida del rompecabezas. Lo que Sofía no sabía era que alguien más había estado escuchando su conversación con el enfermero, una figura que se deslizó fuera del hospital y marcó un número en su teléfono. «Tenemos un problema»,
dijo la voz. La chica está haciendo preguntas en el hospital y ha conseguido el nombre de Ramírez, al otro lado de la línea. Verónica Álvarez cerró los ojos, sintiendo cómo su cuidadosamente construido castillo de mentiras comenzaba a tambalearse. «Ocúpate de Ramírez», ordenó. «No podemos permitir que hable con ella». A la mañana siguiente, los noticieros locales informaban sobre un desafortunado accidente doméstico que había dejado a un enfermero jubilado en coma. El nombre de la víctima: José Ramírez. Sofía miró la noticia en su teléfono con una mezcla de horror y confirmación. Ya no había duda. Alguien estaba dispuesto a silenciar a cualquiera que pudiera revelar la verdad sobre lo sucedido hace 21 años. Y ese alguien solo podía ser Verónica Álvarez. La lluvia caía con fuerza sobre la Ciudad de México, formando ríos diminutos en las aceras. Sofía se ajustó el impermeable mientras esperaba frente a una casa modesta en Coyoacán. Su corazón latía con fuerza. Después de días de búsqueda, había localizado a Dolores Gutiérrez, quien había trabajado como ama de llaves en la casa de los Salazar durante casi 3 décadas. Una mujer de unos 70 años abrió la puerta, mirándola con recelo. «Señora Dolores, mi nombre es Sofía Méndez. Necesito hablar con usted sobre la familia Salazar». La mujer entrecerró los ojos. «¿Quién te envía?» «Nadie. Yo. Trabajo para el licenciado Salazar». Algo en la expresión de Dolores cambió al escuchar esto. Quizás fue la mención de su antiguo empleador, o quizás fue algo que vio en el rostro de Sofía. Fuera lo que fuese, se hizo a un lado. «Pasa, niña. Te vas a empapar ahí afuera». El interior olía a café recién hecho y a pan dulce. Había fotos familiares en las paredes, y un televisor antiguo transmitía una telenovela con el volumen bajo. «¿Café?» Sofía asintió, agradecida por el calor de la taza entre sus manos. «Trabajé para don Fernando durante 22 años», dijo Dolores, sentándose frente a ella. «Desde que se casó con la señora Valentina hasta... hasta después del accidente». «¿Usted estaba ahí ese día? ¿El día del accidente?» Dolores hizo la señal de la cruz. «Dios me libre, no. Pero recuerdo cada detalle de esa semana. ¿Cómo olvidarlo? Fue como si la luz se apagara en esa casa». «¿Qué recuerda exactamente?» La anciana tomó un sorbo de café, su mirada perdiéndose en recuerdos dolorosos. La señora Valentina había estado muy alterada los días anteriores. Discutía por teléfono. Hablaba en voz baja con don Fernando. Algo sobre documentos, números que no cuadraban. Hizo una pausa significativa. La señorita Verónica venía mucho a la casa en esos días. Sofía se inclinó hacia adelante. ¿La relación entre las hermanas era buena? Dolores soltó una risa seca, sin humor. Las hermanas Álvarez eran como el día y la noche. La señora Valentina era toda luz, toda bondad. La señorita Verónica bajó la voz instintivamente. Nunca confié en ella. Tenía una manera de mirar a la señora Valentina, como si le guardara rencor, especialmente después de que nació la niña. La niña, la hija de los Salazar, la pequeña Sophie. Sí, un angelito. Esos ojos grandes, siempre curiosos, siempre preguntando. Dolores la miró con intensidad. Ojos como los tuyos. Ahora que lo pienso, Sofía sintió que el aire se congelaba en sus pulmones. Intentó mantener la compostura. ¿Y qué pasó el día del accidente? La señora Verónica llamó para decir que llevaría a la señora y a la niña de paseo. Era raro, porque nunca antes había hecho algo así, pero la señora Valentina parecía tener prisa. Llevaba una carpeta con documentos. Recuerdo que abrazó a la niña muy fuerte antes de subir al coche, como si presintiera algo. Y después, esa noche llegó la policía. Dijeron que el auto se había salido de la carretera en una curva, que la señora Valentina había muerto al instante. Y la niña. Dolores frunció el ceño. Eso es lo extraño. La policía no mencionó a la niña al principio. Fue la señorita Verónica quien llegó después, toda descompuesta, diciendo que la pequeña también había fallecido, que el impacto se detuvo, incapaz de continuar. ¿Usted vio alguna evidencia? ¿El cuerpo? Ave María Purísima. No, claro que no. La señorita Verónica se ocupó de todo. Don Fernando estaba destruido. No podía ni hablar. Ella organizó el funeral, un ataúd pequeño junto al de la madre. De repente, Dolores se quedó callada, como si acabara de darse cuenta de algo. Ahora que lo mencionas, nunca vi a la niña, solo el ataúd cerrado.
Un escalofrío recorrió la espalda de Sofía. ¿Hubo autopsia? ¿Informe médico? La señorita Verónica dijo que no era necesario torturar más a don Fernando con esos detalles, que ella se había encargado de todo, cuando Sofía salió de la casa de Dolores. La lluvia había cesado, pero su mente era un torbellino. Las piezas comenzaban a encajar en un patrón aterrador. Verónica había orquestado todo. Pero, ¿por qué? Mientras tanto, en el despacho, Fernando observaba atentamente a Sofía a través de la puerta entreabierta de su oficina. Había algo en sus gestos, en la forma en que inclinaba la cabeza mientras leía, que le resultaba dolorosamente familiar. Santiago, el investigador, entró discretamente y cerró la puerta tras él. ¿Tienes algo?, preguntó Fernando sin rodeos. Estoy siguiendo varias pistas, respondió Santiago. Los registros del hospital están convenientemente extraviados, y el principal testigo del accidente está en coma debido a una caída en su casa. Una caída, eso dice el informe policial, aunque parece demasiado conveniente. Fernando se frotó las sienes. Durante 20 años había aceptado la versión oficial de los hechos. Había enterrado a su esposa y a su hija. Había llorado sobre sus tumbas. Había construido una vida en torno a esa pérdida. Y sobre Sofía Méndez, Santiago titubeó. Apareció en un orfanato de Coyoacán a los 3 años, sin documentos, sin familia conocida, solo un pingente de plata, con forma de luna y una estrella pequeña. Fernando palideció. Se levantó bruscamente y abrió un cajón de su escritorio. De él sacó una fotografía antigua, una niña pequeña sonriendo, sosteniendo un pingente de luna y estrella, como este, murmuró, mostrándole la imagen a Santiago, el que le regalé a mi hija en su 3er cumpleaños, un mes antes del accidente. Santiago observó la fotografía con atención. Hay una forma de salir de dudas. Fernando, ¿cuál? ¿Un examen de ADN en otro punto de la ciudad? Verónica Álvarez revisaba antiguas fotografías en su departamento, imágenes de ella y su hermana Valentina de niñas, sonriendo a la cámara con vestidos idénticos. Verónica siempre había sido la mayor, la responsable, la que se esforzaba más, y sin embargo, Valentina siempre había sido la favorita. Valentina, con su belleza natural. Valentina, quien se casó con el abogado brillante mientras Verónica construía penosamente su carrera. Valentina, quien dio a luz a la preciosa niña que se convirtió en el centro del universo de Fernando. Verónica bebió un sorbo de whisky, recordando cómo había comenzado todo. Solo eran pequeños desvíos de fondos al principio. Nada grave. Dinero que nadie notaría. Pero Valentina, siempre tan perfecta, siempre tan moral, había descubierto las discrepancias en las cuentas del bufete. Esto es fraude, Verónica. Tengo que decírselo a Fernando. Esas palabras habían cambiado todo. En un instante, el futuro que Verónica había construido cuidadosamente estaba en peligro. Su reputación, su carrera, todo lo que tenía. El plan había sido simple: asustar a Valentina, convencerla de que guardara silencio. El accidente no debía ser fatal, solo lo suficiente para darle una lección, pero la curva era más pronunciada de lo previsto, el impacto más fuerte, y cuando Verónica llegó al lugar del accidente y vio a su hermana, cerró los ojos ante el recuerdo. No había planeado la muerte de Valentina, pero una vez sucedido, tuvo que improvisar. La niña había sobrevivido, apenas con rasguños. Esos ojos enormes mirándola con confusión mientras los paramédicos se llevaban el cuerpo de Valentina. ¿Dónde está mamá? Tía Vero. Verónica había tomado una decisión en ese momento. Si Fernando descubría que Valentina había muerto tras descubrir su fraude, lo perdería todo. La investigación revelaría sus desfalcos, iría a prisión. Pero si Fernando creía que había perdido todo lo que amaba, si estaba demasiado destrozado para hacer preguntas. Así que Verónica había mentido, había falsificado documentos, había sobornado a oficiales, había enterrado un ataúd vacío y había dejado a la pequeña Sofía en un orfanato lejos de la ciudad, con solo un pingente como recuerdo de su vida anterior. Durante 20 años. Había funcionado. Verónica había consolidado su posición en el bufete. Había mantenido a Fernando bajo control mediante su dolor compartido. Había construido un imperio sobre cenizas y mentiras, y ahora
Esa misma niña, convertida en mujer, había regresado para destruirlo todo. Verónica tomó su teléfono. Carlos, necesito que hagas algo por mí, algo importante. A la mañana siguiente, Sofía encontró un sobre en su escritorio, sin remitente, sin marcas. Dentro, una nota escueta. Sé quién eres realmente. Necesitamos hablar, Carlos. Mientras tanto, Fernando Salazar miraba la fotografía de la pequeña en su escritorio, notando por primera vez lo mucho que esa sonrisa se parecía a la de su joven asistente. El Café Rosales, a 3 cuadras del despacho, era el lugar de encuentro habitual para los empleados de Salazar & Asociados. Sofía llegó 20 minutos antes de la hora acordada, eligiendo una mesa con vista a la entrada y la espalda contra la pared. Los años en el orfanato le habían enseñado a ser precavida. Carlos apareció puntualmente a las 6, su elegante traje gris contrastando con el ambiente relajado del lugar. Escaneó el local y al ver a Sofía, compuso una sonrisa que no alcanzó sus ojos. «Qué bueno que viniste», dijo, sentándose frente a ella. «Tu nota no me dejaba muchas opciones», respondió Sofía. «¿A qué te referías con sé quién eres realmente?» Carlos miró alrededor antes de inclinarse hacia adelante. «Sé que eres la hija de Fernando Salazar», aunque Sofía había sospechado que Carlos podría saber algo. La franqueza de su declaración la desconcertó. Mantuvo la compostura. Años de ocultar sus emociones en el orfanato le sirvieron en ese momento. «¿Qué te hace pensar eso? Llevo 10 años como contador del bufete. Tengo acceso a archivos que otros no ven». Carlos tomó un sorbo de su café. «Además, no hay que ser un genio para notarlo. Tienes los ojos de Valentina». Sofía sintió un escalofrío al escuchar el nombre de la que podría ser su madre. «¿Conociste a Valentina Salazar?» «Solo en fotografías», admitió Carlos. «Empecé a trabajar un año después del accidente». El tono con que pronunció la última palabra alertó a Sofía. «¿No crees que fuera un accidente?» Carlos sonrió sin humor. «Digamos que en los libros contables se pueden leer historias fascinantes. Si sabes dónde mirar». «¿A qué te refieres?» «A que 3 días antes del accidente, Valentina pidió acceso a ciertos registros financieros, registros que Verónica manejaba personalmente». Carlos hizo una pausa. «Un mes después del accidente, casi $500,000 de pesos desaparecidos misteriosamente volvieron a aparecer en las cuentas, distribuidos en pequeñas cantidades para no levantar sospechas». Sofía procesó la información. Encajaba perfectamente con lo que había descubierto. Valentina había encontrado evidencia de los desfalcos de Verónica y la había confrontado. Pero algo no cuadraba en la actitud de Carlos. «¿Por qué me cuentas esto ahora?» La expresión de Carlos se endureció. «Porque Verónica ha cruzado una línea. El accidente de Ramírez no fue casualidad». «¿Cómo lo sabes?» «Porque fui yo quien localizó su dirección para ella». La culpa ensombreció su rostro. Dijo que solo quería hablar con él, asegurarse de que mantuviera la boca cerrada. No mencionó nada de dejarlo en coma. Sofía sintió náuseas. La confirmación de que Verónica estaba dispuesta a lastimar a alguien para mantener su secreto hacía que toda la situación fuera mucho más peligrosa. «¿Qué quieres de mí, Carlos?» «Quiero ayudarte», respondió él. «He pasado demasiado tiempo siendo cómplice de Verónica. Esto es demasiado». Algo en su tono no terminaba de convencer a Sofía. Había aprendido a desconfiar de la amabilidad repentina. «¿Por qué debería confiar en ti?» Carlos sonrió amargamente. «No deberías, pero soy tu mejor opción si quieres pruebas contra Verónica. Tengo copias de documentos que demuestran los desfalcos originales, y eso es solo el principio». Sofía consideró sus opciones. Carlos podría estar tendiendo una trampa, pero también podría ser su mejor oportunidad para obtener pruebas concretas. «¿Qué propones?» «Te daré los documentos, pero a cambio, quiero inmunidad cuando todo esto explote. No quiero ir a la cárcel por complicidad». Sofía asintió lentamente. «Te ayudaré si me ayudas, pero si me traicionas, ya he elegido mi bando», la interrumpió Carlos. «Te contactaré cuando tenga los documentos listos». Cuando Carlos se fue, Sofía permaneció en el café, observando la lluvia que comenzaba a caer sobre la ciudad. Las piezas encajaban, pero aún faltaba la más importante: pruebas irrefutables de que ella era realmente Sofía Salazar. Fernando miraba por la ventana de su oficina, perdido en pensamientos. El cielo gris reflejaba su estado de ánimo. Sobre su escritorio descansaba un antiguo diario de cuero.
con las iniciales Vipa S grabadas en oro. No lo había abierto en años. Era demasiado doloroso, pero ahora, las sospechas que surgían en su mente hacían necesario enfrentar el pasado. Con manos temblorosas, pasó las páginas amarillentas hasta llegar a las últimas entradas, escritas días antes del accidente. No puedo creer lo que he descubierto. Los números no mienten. ¿Cómo pudo hacerlo? Es mi hermana. Por Dios. ¿Cómo pudo robar así del bufete, de nuestros clientes? Tengo que hablar con Fernando mañana, mostrarle las pruebas. Verónica dice que tiene una explicación, que la deje arreglarlo discretamente, pero ya no puedo confiar en ella. Esto es fraude. No puedo ser cómplice. Fernando cerró los ojos, sintiendo que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Durante 20 años había confiado ciegamente en Verónica. Habían construido el bufete juntos tras la tragedia. Ella había sido su roca, su confidente, su socia. Y todo ese tiempo, un golpe suave en la puerta interrumpió sus pensamientos. Era Sofía. «Licenciado, ¿puedo hablar con usted un momento?» Fernando asintió. Cerrando rápidamente el diario, había algo diferente en la joven. Una determinación en sus ojos que no había notado antes. «Por supuesto, Sofía. Pasa». Ella entró, sosteniendo una carpeta contra su pecho, en un gesto que le recordaba dolorosamente a Valentina cuando estaba nerviosa. «He estado revisando algunos casos antiguos para el archivo y encontré algo extraño», comenzó Sofía, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Discrepancias en algunos registros financieros de hace 20 años». Fernando se tensó visiblemente. «¿Qué tipo de discrepancias?» «Fondos que desaparecen de cuentas de clientes y luego reaparecen distribuidos en pequeñas cantidades, siempre con la firma de autorización de la licenciada Álvarez». Un silencio pesado cayó entre ambos. Fernando miró fijamente a Sofía, como si la viera por primera vez. «¿Por qué me muestras esto, Sofía?» La joven tragó saliva. «Era ahora o nunca, porque creo que esos desfalcos están conectados con el accidente de su esposa». Fernando palideció. «¿Qué sabes tú del accidente?» «Sé que Valentina descubrió los fraudes días antes de morir. Sé que confrontó a Verónica». Sofía hizo una pausa, reuniendo valor. «Y sé que su hija no murió en ese accidente». El mundo pareció detenerse. Fernando se levantó lentamente, sus piernas apenas sosteniéndolo. «¿Qué estás diciendo?» «Su hija sobrevivió». «Licenciado, Verónica la llevó a un orfanato en Coyoacán. Le dio un nombre falso y le hizo creer a usted que había muerto». Fernando se apoyó en el escritorio, sintiendo que le faltaba el aire. ¿Cómo puedes saber eso?» Sofía se llevó la mano al cuello y sacó el pingente que siempre llevaba oculto bajo su blusa. La luna de plata con una pequeña estrella brilló bajo la luz de la oficina. «Porque yo soy esa niña». Verónica caminaba inquieta por su departamento. Carlos estaba retrasado y sus llamadas iban directamente al buzón de voz. Algo no andaba bien. Su teléfono sonó, sobresaltándola. «¿Dónde estás?», espetó al responder. La voz de Carlos sonaba tensa. «Hablé con la chica. Está convencida de que es la hija de Fernando. Y tiene pruebas. Verónica. O al menos eso dice». Verónica sintió que el pánico crecía en su interior. «¿Qué tipo de pruebas?» «No lo sé exactamente, pero mencionó los desfalcos, el accidente. Sabe demasiado». «¿Le dijiste lo que acordamos?» Hubo un silencio del otro lado de la línea. «Carlos, Verónica, esto se está saliendo de control. Ramírez está en coma por tu culpa. ¿Hasta dónde piensas llegar?» «Hasta donde sea necesario», respondió ella fríamente. «Apégate al plan, gana su confianza, averigua qué sabe exactamente, y luego la desacreditamos. Es solo una huérfana oportunista buscando dinero. ¿Y si no es así? ¿Y si realmente es Sofía Salazar?» La pregunta quedó flotando en el aire. Verónica sabía la respuesta. Por supuesto. Había reconocido a la chica desde el primer día. Esos ojos eran inconfundibles. Los ojos de Valentina. «Eso es imposible», mintió. «Mi sobrina murió hace 20 años». Cuando colgó, Verónica se sirvió una copa de vino con manos temblorosas. Todo su mundo, construido meticulosamente durante 2 décadas, amenazaba con derrumbarse. No podía permitirlo. No después de todo lo que había sacrificado. Su teléfono sonó nuevamente. Era su contacto en el hospital.
La enfermera ha despertado del coma, informó la voz. Y está hablando. Fernando miraba el pingente en la palma de su mano como si fuera una reliquia sagrada, idéntico al que él había guardado durante 21 años. La misma luna, la misma estrella, la misma inscripción. Para mi Estrelita, papá te ama. Esto no es posible, murmuró, su voz apenas audible. Sofía permaneció inmóvil, su corazón latiendo tan fuerte que podía sentirlo en sus oídos. Había ensayado este momento 1000 veces en su mente, pero nada la había preparado para la realidad, para el dolor y la incredulidad en los ojos de Fernando. Sé que es difícil de creer, dijo suavemente, pero todo apunta en esta dirección. El pingente, mi edad, el hecho de que llegué al orfanato justo después del accidente. Fernando levantó la mirada, estudiando el rostro de Sofía como si intentara memorizar cada detalle. Tienes los ojos de Valentina, dijo finalmente con voz quebrada. Siempre me pareció que había algo familiar en ti, pero nunca me permití. Se detuvo. Incapaz de continuar, se produjo un silencio largo, pesado, lleno de 2 décadas de ausencia. Necesito estar seguro, dijo Fernando finalmente. Por favor, entiende que esto es... Lo entiendo, lo interrumpió Sofía. De hecho, esperaba que dijera eso. De su bolso sacó un sobre y se lo entregó. Dentro había información sobre una clínica privada que realizaba pruebas de ADN con total discreción. Podemos ir cuando usted quiera. Fernando asintió lentamente, aún procesando lo que estaba sucediendo. Mañana a primera hora, cuando Sofía se levantó para irse, Fernando habló de nuevo. Espera, si todo esto es cierto. Verónica, lo sé, respondió Sofía. Por eso debemos ser cuidadosos. Dios mío, ¿qué he hecho?, murmuró Fernando para sí mismo. Confié en ella todos estos años. La hice socia del bufete. La dejé entrar en mi vida mientras ella... Sofía pudo ver el momento exacto en que la duda se transformaba en furia en los ojos de Fernando. No haga nada todavía, advirtió. Necesitamos pruebas. Pruebas que ni siquiera Verónica pueda refutar. El laboratorio era un edificio discreto en la zona de Polanco. A las 7:30 de la mañana, cuando Fernando y Sofía llegaron, apenas había otros pacientes. El proceso fue rápido y profesional. Hisopos bucales, formularios y la promesa de resultados en 48 horas. Normalmente tardaríamos más, explicó la técnica, pero el licenciado Salazar es un cliente importante. Mientras salían del laboratorio, ninguno de los dos notó el auto negro estacionado al otro lado de la calle, ni a la figura que los observaba desde el interior. La enfermera Gloria Ramírez llevaba 3 días despierta después de casi 2 semanas en coma. Los médicos lo llamaban un milagro, especialmente considerando la gravedad de su caída. Ella sabía que no había sido ninguna caída. Recordaba perfectamente la figura que la había empujado por las escaleras de su casa. No había visto su rostro, pero sabía quién la había enviado. La misma persona que, 21 años atrás, le había pagado para falsificar un certificado de defunción. Cuando Santiago Herrera entró en su habitación de hospital, Gloria supo inmediatamente por qué estaba allí. Usted trabaja para Fernando Salazar, ¿verdad? Santiago asintió, sorprendido por la perspicacia de la mujer. ¿Cómo lo supo? Porque llevo 21 años esperando que alguien venga a hacerme estas preguntas, respondió Gloria. Siéntese, por favor. Tengo mucho que contarle. Durante la siguiente hora, Gloria relató todo. Cómo Verónica Álvarez había llegado al hospital con la niña ligeramente herida. Cómo había inventado una historia sobre que el padre estaba demasiado destrozado para verla. Cómo le había pagado a Gloria para falsificar un certificado de defunción para la pequeña. Nunca supe qué hizo con la niña, concluyó Gloria. Pero he vivido con esta culpa desde entonces, cuando vi en las noticias que Fernando Salazar se convertía en uno de los abogados más poderosos de México. Con Verónica como su socia, supe que había sido cómplice de algo terrible. ¿Estaría dispuesta a declarar esto oficialmente?, preguntó Santiago. Gloria asintió. Es lo único que he deseado hacer durante años. Pero tenía miedo. Tengo miedo aún, con razón. Como puede ver, señaló sus heridas. Pero no puedo callar más. Santiago sacó una pequeña cámara. ¿Le importaría si grabamos su testimonio ahora mismo? Cuando Fernando recibió la llamada de Santiago, estaba en su oficina, intentando concentrarse en el trabajo mientras esperaba los resultados del ADN
Tengo algo, Fernando. Algo grande. ¿Qué encontraste? La enfermera que falsificó el certificado de defunción de tu hija. Está viva, despierta, y ha confesado todo. Fernando sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Dónde estás? En el Hospital Ángeles. Habitación 507. Ya tengo su testimonio grabado. Voy para allá. Mientras Fernando salía apresuradamente de la oficina, no notó a Verónica observándolo desde el final del pasillo, ni vio cómo tomaba su teléfono con urgencia. El video en la tableta de Santiago mostraba a una mujer de mediana edad en una cama de hospital. A pesar de los moretones y vendajes, su voz era clara y firme mientras relataba eventos ocurridos 2 décadas atrás. Fernando escuchaba en silencio, cada palabra como un puñal en su corazón. Cuando el video terminó, se quedó mirando la pantalla en blanco, como si esperara que apareciera algo más, que explicara cómo su vida entera había sido una mentira. Siempre estuvo viva, murmuró. Mi hija siempre estuvo viva, y yo no podía saberlo, intervino Santiago. Verónica orquestó todo perfectamente, pero debí sospecharlo. Debí hacer preguntas. La culpa en su voz era palpable. Dios mío, dejé a mi hija crecer sin padre, sin familia. Fernando, necesitas concentrarte, insistió Santiago. Esto prueba que Verónica falsificó el certificado de defunción, pero necesitamos conectarlo con el accidente, demostrar que no fue casualidad. Fernando asintió lentamente, su mente de abogado comenzando a funcionar nuevamente. Los registros financieros que Valentina descubrió, si podemos probar que Verónica estaba desviando fondos, y que Valentina lo descubrió justo antes del accidente. El teléfono de Fernando vibró. Era un mensaje de la clínica. Los resultados del ADN estaban listos. En el laboratorio, la doctora les entregó un sobre sellado. Los resultados son concluyentes, explicó. La compatibilidad genética es de 99,97%. No hay duda. Existe una relación parental directa entre ustedes. Fernando abrió el sobre con manos temblorosas. El informe detallaba términos científicos, marcadores genéticos, porcentajes, pero lo único que importaba estaba resaltado en la conclusión. Compatibilidad padre-hija confirmada. Levantó la mirada hacia Sofía, y por primera vez en 21 años vio realmente a su hija, no a la asistente eficiente, no a la joven misteriosa que le recordaba a su difunta esposa, a su hija, a su Estrelita. La abrazó entonces, un abrazo que intentaba recuperar 2 décadas perdidas. Sofía se tensó al principio, no acostumbrada al contacto físico, pero luego se relajó en los brazos de su padre, dejando que las lágrimas fluyeran libremente. Lo siento tanto, susurró Fernando contra su cabello. Lo siento tanto, hija mía. No fue su culpa, respondió Sofía. Fue Verónica. Todo fue Verónica. Cuando salieron del laboratorio, llevando consigo las pruebas irrefutables de su vínculo, no notaron el humo que comenzaba a salir del edificio, ni escucharon la alarma de incendio que sonó minutos después. Cuando las llamas comenzaron a devorar el área de archivos y muestras biológicas, para cuando los bomberos llegaron, el laboratorio era un infierno. Los técnicos aseguraron que todo se había perdido: equipos, muestras, resultados, todo. Pero Fernando y Sofía ya tenían lo que necesitaban: pruebas, certeza y una determinación compartida de hacer justicia. Esa noche, mientras Sofía regresaba a su apartamento, notó un auto estacionado frente a su edificio. Una figura elegante salió de él, bloqueándole el paso. «Buenas noches, Sofía», dijo Verónica, su voz fría como el hielo. «Creo que tú y yo necesitamos hablar». Sofía mantuvo la calma, aunque su corazón latía desbocado. «No tenemos nada de qué hablar, licenciada». «Oh, yo creo que sí». Verónica sonrió sin humor. «Sé quién eres. Siempre lo he sabido. Entonces sabe que estoy en lo correcto, que usted mintió, que me separó de mi padre». «Lo que sé», respondió Verónica, acercándose, «es que una huérfana ambiciosa está intentando estafar a un hombre vulnerable, y no voy a permitirlo». De su bolso sacó un sobre y se lo tendió a Sofía. $500,000 de pesos, efectivo. «Tómalo y desaparece. Vete de la ciudad, del país, preferiblemente. Empieza una nueva vida lejos de aquí». Sofía miró el sobre, luego a Verónica. «¿Cree que puede comprarme? ¿Que puede pagarme para que olvide lo que hizo?»
Creo que puedo ofrecerte una salida antes de que esto se ponga desagradable. La amenaza en su voz era evidente. Piénsalo bien, Sofía. O debería decir, Estrelita. La palabra Estrelita resonó en el aire nocturno como un eco del pasado. Sofía sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Ese apodo, ese secreto que solo podía conocer alguien que hubiera estado allí, en su vida anterior. Siempre lo supo, murmuró Sofía, la realización golpeándola con fuerza. Todo este tiempo, trabajando para usted, y siempre supo quién era yo. La sonrisa de Verónica era fría, calculadora. Por supuesto que lo supe. ¿Crees que fue coincidencia que te contrataran en el bufete? Yo personalmente revisé tu solicitud. Usted me contrató, pero ¿por qué? Mantén a tus amigos cerca y a tus enemigos más cerca. Verónica guardó el sobre en su bolso, viendo que Sofía no tenía intención de tomarlo. Cuando apareció tu currículum, cuando vi tu nombre y tu foto, supe que era cuestión de tiempo antes de que empezaras a hacer preguntas. Mejor tenerte donde pudiera vigilarte. Sofía intentaba procesar esta nueva información. El juego había sido mucho más complejo de lo que imaginaba. ¿Qué va a hacer ahora? Ya es tarde. Fernando sabe la verdad. Tenemos pruebas. Verónica rió suavemente. ¿Pruebas? ¿Te refieres a los resultados del laboratorio que misteriosamente se incendió esta tarde? ¿O al testimonio de una enfermera desacreditada que pronto enfrentará cargos por falsificación de documentos médicos hace 20 años? El color abandonó el rostro de Sofía. El incendio no había sido un accidente. No puede silenciarnos a todos. No necesito hacerlo. Verónica se acercó un paso más, su perfume caro envolviendo a Sofía como una amenaza. Solo necesito sembrar suficientes dudas. Fernando es abogado. Sabe lo frágil que puede ser un caso construido sobre coincidencias y testimonios cuestionables. Fernando me cree. Soy su hija. Fernando quiere creer. Hay una diferencia. Verónica miró su reloj elegante. Piensa en mi oferta, Sofía. El dinero sigue disponible. Por ahora, mientras Verónica se alejaba hacia su auto, Sofía permaneció inmóvil, intentando controlar el temblor de sus manos. Solo cuando el vehículo desapareció en la noche, se permitió soltar el aire que había estado conteniendo. Al entrar a su apartamento, notó de inmediato que algo andaba mal. La puerta no estaba forzada, pero pequeños detalles delataban la intrusión. Un libro fuera de lugar, un cajón no completamente cerrado. Alguien había estado allí. Revisó rápidamente sus documentos y pertenencias. Faltaba algo crucial: la copia de los resultados del ADN que había guardado en una carpeta bajo su colchón. La mañana siguiente, Sofía llegó al despacho temprano, necesitando hablar con Fernando antes de que comenzara el día laboral. Lo encontró en su oficina, revisando documentos con expresión sombría. «Alguien entró a mi apartamento anoche», dijo sin preámbulos. «Se llevaron mi copia de los resultados del ADN». Fernando asintió, como si esperara algo así. «También entraron a mi casa. Mi copia también desapareció. Fue Verónica. Me estaba esperando anoche, ofreciéndome dinero para desaparecer». Fernando dejó los documentos y se frotó los ojos cansados. «Esto es mi culpa. Debí ser más cuidadoso. Debí protegerte mejor». «No es su culpa». Sofía se sentó frente a él. «¿Qué hacemos ahora, Fernando?» Pareció envejecer 10 años en un instante. Santiago está escondiendo a la enfermera en un lugar seguro. Su testimonio es nuestra mejor prueba ahora. Pero necesitamos más. Necesitamos los registros financieros que Valentina descubrió, los que provocaron todo esto. Carlos dijo que podía conseguirlos. ¿Carlos? Fernando frunció el ceño. ¿El contador? Sofía asintió y procedió a contarle sobre sus conversaciones con Carlos. Su ofrecimiento de ayuda a cambio de inmunidad. «No confío en él», dijo Fernando cuando terminó. «Es demasiado cercano a Verónica. Lo sé, pero podría ser nuestra mejor oportunidad para conseguir pruebas concretas». Antes de que Fernando pudiera responder, su teléfono sonó. Era Santiago. ¿Qué? La voz de Fernando se elevó con alarma. ¿Cómo es posible? ¿Estás seguro? Cuando colgó, su rostro había perdido todo color. La enfermera ha desaparecido del escondite y la grabación de su testimonio también ha desaparecido. Sofía sintió un escalofrío. La red se cerraba a su alrededor, en el orfanato Santa Esperanza. La hermana Concepción recibía una visita inesperada.
Hacía años que nadie preguntaba específicamente por el caso de Sofía Méndez. Y ahora, 2 personas en menos de un mes, Fernando Salazar se sentó en la pequeña oficina, exactamente donde su hija se había sentado semanas antes. «Hermana, sé que usted conoce la verdad sobre mi hija». La anciana monja suspiró profundamente. «Señor Salazar, no sé de qué habla. Por favor, no me mienta. No a mí. No después de todo este tiempo». Algo en la voz quebrada de Fernando pareció tocar a la monja. Se quitó los lentes y se frotó el puente de la nariz. Hace 20 años, una mujer elegante trajo a una niña pequeña. Dijo que sus padres habían muerto en un accidente y que no había más familia que pudiera hacerse cargo. Dejó una generosa donación para el orfanato, lo suficientemente generosa para que no hiciéramos demasiadas preguntas. Verónica Álvarez. La monja asintió. Nunca dijo su nombre, pero años después la vi en una revista. Reconocí su rostro de inmediato. Y nunca pensó en contactarme, en decirme que mi hija estaba viva. La culpa ensombreció el rostro arrugado de la anciana. La donación venía con una condición. Silencio absoluto. El orfanato necesitaba desesperadamente el dinero. Teníamos 50 niños que alimentar, techos que reparar. Su voz se apagó. No es excusa, lo sé. He cargado con este pecado durante 20 años. Fernando cerró los ojos, intentando controlar su furia y dolor. Necesito su testimonio, hermana. Necesito que diga la verdad ante un juez. La monja pareció envejecer ante sus ojos. Tengo miedo, señor Salazar. Esa mujer, hay algo peligroso en ella. Lo sé. Por eso necesito su ayuda, para proteger a mi hija, para que finalmente se haga justicia. Después de un largo silencio, la hermana Concepción asintió. Dios me perdone por mi silencio todos estos años. Sí, testificaré. Carlos esperaba nervioso en el estacionamiento subterráneo. El maletín en sus manos contenía 20 años de fraudes financieros meticulosamente documentados, 20 años de complicidad con Verónica Álvarez. Cuando vio a Sofía aproximarse, sintió una punzada de culpa. La chica confiaba en él. Creía que realmente quería ayudarla. «Tengo todo», dijo, mostrándole el maletín. «Registros de transacciones falsas, desvío de fondos, todo lo que Valentina descubrió y más». Sofía tomó el maletín con cautela. «¿Por qué haces esto realmente, Carlos?». La pregunta lo tomó por sorpresa. «Ya te lo dije. Quiero inmunidad cuando todo explote». «No, hay algo más». Los ojos de Sofía, tan parecidos a los de Valentina, lo escrutaban. «Tú y Verónica, hay algo entre ustedes, ¿verdad?». Carlos desvió la mirada. «Hubo algo, durante años, pero últimamente está fuera de control. Lo del enfermero, el incendio en el laboratorio. Esto ya no se trata de encubrir fraudes financieros. Se ha vuelto peligrosa». Lo que Carlos no dijo fue que había otra razón para su traición. La noche anterior, mientras revisaba documentos en el apartamento de Verónica, había encontrado algo que lo dejó helado. Planes para inculparlo a él por todos los fraudes. Verónica había estado construyendo meticulosamente un caso contra él, un chivo expiatorio perfecto si alguna vez las autoridades comenzaban a investigar. «¿Puedo confiar en ti, Carlos?», preguntó Sofía. «¿Realmente?». Carlos sostuvo su mirada. «No, probablemente no, pero estos documentos son reales y son tu mejor oportunidad contra Verónica». Lo que ninguno de los dos sabía era que, en ese momento, Verónica observaba su encuentro desde la distancia, una sonrisa fría formándose en sus labios mientras tomaba fotografías con su teléfono. Esa noche, Fernando revisaba los documentos que Carlos había proporcionado. Eran devastadores, pruebas irrefutables de años de fraudes sistemáticos, suficientes para destruir a Verónica profesionalmente y enviarla a prisión por décadas. Cuando su teléfono sonó, la voz de Santiago sonaba urgente. «Encontraron el cuerpo de un hombre en el río Magdalena. Carlos Jiménez, tu contador». Fernando sintió que el suelo se abría bajo sus pies. «Dios mío, ¿estás seguro?» «Positivo. La policía está llamándolo suicidio, pero ambos sabemos que no lo es». Cuando colgó, Fernando miró los documentos esparcidos sobre su escritorio con nuevos ojos. Ya no eran solo pruebas, eran el motivo de un asesinato. Su teléfono sonó de nuevo. Era un mensaje de Verónica con un archivo adjunto.
fotos de Carlos entregándole el maletín a Sofía, tomadas justo antes de su muerte. El mensaje era simple: reunión extraordinaria del Consejo Directivo mañana, 9 a.m. Tenemos una embustera y una ladrona entre nosotros. Y puedo probarlo. La sala de juntas del 20º piso nunca había estado tan tensa. Los 12 miembros del Consejo Directivo de Salazar y Asociados tomaban asiento alrededor de la enorme mesa de caoba, intercambiando miradas confusas y susurros inquietos. Una reunión extraordinaria convocada con apenas 12 horas de antelación solo podía significar una crisis. Verónica Álvarez ocupó su lugar a la cabecera con la elegancia estudiada que la caracterizaba. Su traje negro impecable y su peinado perfecto no mostraban señal alguna de la tormenta que se desataba en su interior. Fernando entró último, con Sofía a su lado. Un murmullo recorrió la sala. La presencia de una asistente en una reunión del consejo era insólita, más aún considerando los rumores que ya circulaban sobre la muerte de Carlos. «Buenos días a todos», comenzó Verónica, su voz controlada y profesional. «Les agradezco que hayan acudido con tan poca anticipación. Lamentablemente, nos enfrentamos a una situación grave que requiere acción inmediata». Sus ojos se posaron en Sofía, fríos como el hielo. Hace 24 horas, nuestro contador principal, Carlos Jiménez, fue encontrado muerto en circunstancias trágicas, lo que la policía no sabe aún, pero nosotros sí. Es que antes de morir, Carlos entregó documentos confidenciales del bufete a una persona sin autorización. Verónica proyectó en la pantalla las fotografías de Carlos entregando el maletín a Sofía en el estacionamiento. La señorita Méndez, asistente del licenciado Salazar desde hace apenas unas semanas, ha estado sustrayendo información confidencial, manipulando a nuestro personal y comprometiendo la integridad de este despacho. Los murmullos se intensificaron. Verónica continuó, implacable. Pero eso no es todo. La señorita Méndez ha estado orquestando una elaborada estafa. Su mirada se dirigió a Fernando. Ha convencido al licenciado Salazar, aprovechándose de su dolor personal, de que ella es su hija fallecida hace 21 años. Un silencio sepulcral cayó sobre la sala. Todos los ojos se volvieron hacia Fernando, que permanecía impasible. «Entiendo la incredulidad de todos», prosiguió Verónica. «Es una historia tan absurda como despiadada. Una joven ambiciosa que investiga el pasado de un hombre vulnerable, descubre su tragedia familiar y fabrica pruebas para hacerse pasar por su hija perdida, todo con el objetivo de acceder a su fortuna». Verónica proyectó nuevas imágenes, documentos médicos, el certificado de defunción de Sofía Salazar, fotos del funeral. Los hechos son claros. Sofía Salazar murió en el mismo accidente que su madre, Valentina. Tenemos todos los documentos oficiales que lo prueban. Fernando finalmente se puso de pie. Su rostro, normalmente compuesto, mostraba una furia apenas contenida. «Documentos fabricados por ti, Verónica». La sala contuvo el aliento colectivamente. «Documentos oficiales, Fernando», respondió ella, sin perder la compostura. «Entiendo que quieras creer otra cosa. Dios sabe cuánto has sufrido. Pero esta mujer», señaló a Sofía, «te está manipulando. ¿Como tú me has estado manipulando durante 21 años?» Verónica mantuvo su expresión neutral, pero un leve temblor en su mano la delató. «No sé de qué hablas». Fernando sacó una carpeta de su maletín y la deslizó sobre la mesa. «Estos son los documentos que Carlos le entregó a Sofía. No son archivos robados, son pruebas de fraude sistemático que has estado cometiendo durante 2 décadas». Verónica palideció ligeramente, pero se recuperó con rapidez. «Documentos falsificados, obviamente, parte del complot para desacreditarme cuando descubrí su estafa. ¿También falsificó esto?» Fernando proyectó un video en la pantalla. Era la grabación del testimonio de la hermana Concepción, filmado esa misma mañana. La anciana monja relataba con detalle cómo Verónica había llevado a una niña pequeña al orfanato 20 años atrás, con una generosa donación a cambio de silencio. «O esto», continuó Fernando, mostrando otro video. Era una grabación de la antigua ama de llaves, Dolores, confirmando que nunca vio el cuerpo de la pequeña Sofía, solo un ataúd cerrado. Verónica mantenía su sonrisa, pero sus nudillos estaban blancos de la presión con que se aferraba al borde de la mesa. Testimonios sin valor legal. Una monja anciana que probablemente ya no distingue la realidad de la fantasía. Una ama de llaves con rencores personales.
Nada de esto prueba que esta mujer sea tu hija. Tienes razón, concedió Fernando. Por eso nos sometimos a una prueba de ADN, cuyo laboratorio convenientemente se incendió, replicó Verónica. Muy oportuno. ¿No crees? Sí, muy oportuno. Tan oportuno como la caída accidental de José Ramírez o el suicidio de Carlos Jiménez. Fernando la miró directamente a los ojos. ¿Cuánta sangre tienes en las manos, Verónica? La sala entera estaba en silencio, observando el duelo verbal entre los dos socios fundadores. No permitiré que destruyas todo lo que hemos construido con estas acusaciones ridículas, espetó Verónica, perdiendo finalmente la compostura. Esta mujer no es tu hija está muerta. Yo estuve allí, yo vi el accidente, yo me encargué de todo mientras tú estabas demasiado destrozado para funcionar. Sí, te encargaste de todo, respondió Fernando. Incluido asegurarte de que nunca conociera la verdad. La puerta de la sala se abrió de repente. Santiago Herrera entró, acompañando a una mujer de mediana edad en silla de ruedas. Lamento la interrupción, dijo Santiago, pero la señora Gloria Ramírez insistió en estar presente. Verónica se quedó petrificada. El color abandonó su rostro por completo. «Usted», susurró. Gloria Ramírez miró directamente a Verónica, sin una pizca de miedo. «Ha pasado mucho tiempo, señora Álvarez. Veo que su plan funcionó mejor de lo que esperaba. 20 años de mentiras, 20 años de robar la vida no solo de esa niña, sino de su padre. Esta mujer es una delincuente», dijo Verónica, recuperando parcialmente la compostura. «Falsificó documentos médicos. Su testimonio no tiene valor». «Es cierto», admitió Gloria. «Falsifiqué el certificado de defunción de Sofía Salazar, porque usted me pagó para hacerlo, porque me dijo que era para proteger a la niña de un padre abusivo. Sofía, que hasta entonces había permanecido en silencio, dio un paso adelante. Ya basta de mentiras, Verónica. Todos aquí pueden ver la verdad». Se dirigió al consejo. «Esta mujer mató a mi madre cuando descubrió sus fraudes. Luego me separó de mi padre y me abandonó en un orfanato. Me robó mi identidad, mi familia y mi vida. Todo para proteger sus crímenes y mantener su posición de poder». Verónica soltó una risa nerviosa. «¡Qué historia tan conmovedora! Digna de telenovela. Pero sigue sin haber pruebas concretas de que tú seas Sofía Salazar». Fernando levantó una mano, silenciando la sala. «Te equivocas, Verónica. Hay una prueba más, una que no pudiste destruir». De su bolsillo sacó el pingente de luna y estrella, idéntico al que Sofía llevaba siempre consigo. «Este pingente lo mandé a hacer especialmente para mi hija. 2 piezas únicas, una para ella y una que guardé como recuerdo». Fernando mostró ambos pingentes al consejo, idénticos, con la misma inscripción. «Para mi Estrelita, papá te ama». Verónica intentó mantener su fachada, pero comenzaba a desmoronarse visiblemente. «Eso no prueba nada. Pudo haberlo copiado, pudo». «Y está esto», interrumpió Santiago, proyectando una imagen en la pantalla, el registro original del hospital, recuperado de los archivos centrales. El informe inicial del accidente menciona explícitamente: mujer adulta fallecida en el acto, niña de 3 años con heridas leves, trasladada con familiar. El murmullo en la sala se intensificó. Verónica miró a su alrededor, notando cómo los miembros del consejo la observaban ahora con horrorizada comprensión. «No entienden», dijo, su voz perdiendo firmeza. «Hice lo que tenía que hacer. Valentina iba a destruirlo todo. Iba a exponer los errores contables que encontró. Arruinaría mi carrera, mi reputación, todo por lo que había trabajado». Un silencio sepulcral siguió a esta confesión involuntaria. Verónica pareció darse cuenta tardíamente de lo que acababa de admitir. No quise decir. El accidente fue eso, un accidente. Yo solo. Tú solo decidiste que mi esposa y mi hija tenían que desaparecer», completó Fernando, su voz quebrada por la emoción. «Porque Valentina descubrió tus fraudes». «No fue así». El control de Verónica se desvanecía por momentos. El accidente no estaba planeado. Solo quería asustarla, hacerla entrar en razón. Pero la curva, el coche, se detuvo, respirando agitadamente. Cuando vi que Valentina estaba muerta, tuve que improvisar. La niña había visto todo. Tenía que hacerla desaparecer. La sala entera quedó en shock ante esta confesión. «Verónica»,
Dándose cuenta de que había dicho demasiado, intentó recuperar la compostura, pero era tarde. Su cuidadosamente construida fachada se había derrumbado por completo. «Ustedes no entienden», murmuró, su voz apenas audible. «Lo hice por el bufete, por todos nosotros». Sofía se acercó a ella, sus ojos, tan parecidos a los de Valentina, brillando con lágrimas contenidas. «Lo hiciste por ti misma, y ahora, después de 21 años, finalmente todos conocen la verdad». En ese momento, la puerta se abrió nuevamente. 2 oficiales de policía entraron a la sala. Verónica Álvarez queda detenida por los presuntos delitos de fraude, falsificación de documentos, obstrucción a la justicia y complicidad en la muerte de Valentina Salazar. Mientras los oficiales leían sus derechos a Verónica, Fernando rodeó con su brazo los hombros de Sofía, padre e hija, reunidos finalmente después de 2 décadas de mentiras y separación. «Se acabó», susurró Fernando. «Por fin se acabó, Estrelita». Los días siguientes a la detención de Verónica transcurrieron en un torbellino de declaraciones, entrevistas con fiscales y titulares en los periódicos, prominente abogada acusada de fraude y complicidad en homicidio, el caso Salazar, la hija perdida que regresó para hacer justicia, 20 años de mentiras, el engaño que sacudió al mundo legal mexicano. Para Sofía, la realidad de su nueva vida apenas comenzaba a asentarse. Durante 21 años había sido Sofía Méndez, la huérfana sin pasado. Ahora, de repente, era Sofía Salazar, hija del prestigioso abogado Fernando Salazar, con un apellido, una historia y una fortuna que nunca había imaginado. La primera audiencia judicial contra Verónica tuvo lugar una semana después de su detención. El juzgado estaba abarrotado de periodistas y curiosos atraídos por el escándalo que había sacudido a la élite legal de la Ciudad de México. Verónica entró escoltada por 2 policías. Su elegancia habitual había sido reemplazada por un traje sencillo y una expresión demacrada. Sus ojos, sin embargo, mantenían aquella frialdad calculadora cuando se posaron en Sofía y Fernando. Sentados en primera fila, el juez enumeró los cargos: fraude continuado, falsificación de documentos, obstrucción a la justicia, complicidad en homicidio imprudencial, intento de homicidio, y una lista que parecía no tener fin. A cada cargo, Verónica respondía con un monótono «inocente», su voz carente de la confianza que siempre la había caracterizado. Al salir del juzgado, Fernando tomó la mano de Sofía, un gesto que aún resultaba extraño para ambos, pero que cada día se sentía más natural. «¿Estás bien?», preguntó, notando la tensión en el rostro de su hija. «Es extraño», respondió ella. «Durante semanas luché para descubrir la verdad, para que Verónica respondiera por sus crímenes. Ahora que está sucediendo, no siento la satisfacción que esperaba». Fernando asintió comprensivamente. «La justicia no siempre trae paz inmediata. Algunas heridas tardan más en sanar. ¿Crees que alguna vez...?» «Perdonaré, que tú perdonarás». Fernando miró hacia el cielo despejado, considerando la pregunta. «El perdón no es para ella, Sofía. Es para nosotros, para liberarnos de ese peso. Pero llevará tiempo». Esa tarde, Fernando llevó a Sofía a un lugar que ella había evitado hasta entonces. El cementerio donde descansaba Valentina Salazar. El Panteón Jardín era un oasis de paz en medio de la ciudad frenética. Árboles frondosos proporcionaban sombras sobre lápidas bien cuidadas, y el sonido distante del tráfico apenas se percibía entre los murmullos de otros visitantes. La tumba de Valentina era sencilla, pero elegante. Mármol blanco con letras doradas que rezaban: Valentina Álvarez de Salazar, amada esposa y madre, la luz nunca se apaga. Junto a ella, una tumba más pequeña: Sofía Salazar Álvarez, nuestra pequeña estrella, siempre en nuestros corazones. Sofía se estremeció al ver su propio nombre en la lápida. «Es perturbador», susurró. «Verónica se encargó de todos los detalles», explicó Fernando, su voz teñida de amargura. «Incluso eligió las inscripciones. Ahora entiendo por qué nunca me dejó participar en esos dolorosos trámites». Sofía se arrodilló frente a la tumba de su madre, tocando el mármol frío con la punta de los dedos. «¿Cómo era ella, mi madre?». Fernando se sentó en un banco cercano,
sus ojos perdidos en recuerdos. Valentina era luz pura, siempre veía lo mejor en todos, incluso en su hermana. Tenía una risa que podía iluminar una habitación entera, y te amaba con locura. Desde el momento en que supo que estaba embarazada, era su mundo entero. ¿Te recuerdo a ella? Fernando sonrió con tristeza. Tienes sus ojos, su manera de inclinar la cabeza cuando estás pensando. Pero también veo mucho de ti misma, Sofía, la persona que te convertiste a pesar de todo. Sofía dejó un pequeño ramo de flores blancas sobre la tumba de su madre. Mamá, soy yo, susurró con la voz quebrada. Soy Sofía, tu estrelita. Perdóname por tardar tanto en volver. Las lágrimas que había contenido durante semanas finalmente fluyeron libremente. Fernando se acercó y la rodeó con sus brazos, ofreciendo el consuelo que durante 21 años no había podido darle. Estamos aquí ahora, murmuró contra su cabello. Los dos, como debió ser siempre. En el camino de regreso, Sofía miró por la ventanilla del auto, observando la ciudad como si la viera por primera vez. ¿Qué pasará ahora?, preguntó. Con el bufete, conmigo, con todo. El bufete necesita una reestructuración completa. Revisaremos todos los casos que Verónica manejó. Nos aseguraremos de que no haya más irregularidades. Fernando hizo una pausa. En cuanto a nosotros, tenemos 21 años que recuperar, si tú quieres. Sofía asintió lentamente. Quiero conocerte, saber quién es realmente Fernando Salazar, más allá del abogado famoso. Y quiero que tú me conozcas a mí, más allá de la historia que ya conoces. Me parece un buen comienzo. Las semanas siguientes trajeron cambios significativos. El Consejo Directivo de Salazar en Asociados nombró a Fernando presidente ejecutivo. Otorgándole plenos poderes para reestructurar el bufete, su primera decisión fue crear un comité de ética independiente que revisaría todos los casos pasados y futuros. Para Sofía, el cambio más importante fue legal: recuperar oficialmente su identidad. Después de trámites acelerados por la notoriedad del caso, recibió su nueva identificación, Sofía Salazar Álvarez. Ya no era la huérfana sin pasado. Ahora tenía un nombre, una historia, un lugar en el mundo. Fernando le ofreció mudarse a su casa, una elegante mansión en las Lomas que Sofía encontraba intimidante. Es demasiado grande, comentó durante su primera visita. ¿No te sientes solo aquí? Siempre, admitió Fernando. Pero entiendo si prefieres mantener tu independencia. No quiero abrumarte. Sofía recorrió lentamente las habitaciones, deteniéndose en una puerta cerrada al final del pasillo. ¿Qué hay aquí?, Fernando dudó. Tu habitación, como era cuando eras pequeña. Nunca permití que la cambiaran. Con mano temblorosa, Sofía abrió la puerta. La habitación parecía congelada en el tiempo. Paredes pintadas de un suave color lavanda, una cama pequeña con dosel, estantes llenos de libros infantiles y juguetes. En una mesita de noche, una fotografía enmarcada, Valentina sosteniendo a una Sofía de 2 años, ambas sonriendo a la cámara. Venía aquí a veces, confesó Fernando, para sentirme cerca de ti, para hablar contigo, contarte cómo había sido mi día. Sofía tomó la fotografía, estudiando el rostro de la mujer que apenas recordaba. Creo que me gustaría intentarlo. Vivir aquí, conocernos realmente. La sonrisa de Fernando iluminó su rostro, borrando años de tristeza. Nada me haría más feliz. Esa noche, cenaron juntos en el amplio comedor, compartiendo historias de sus vidas separadas. Sofía habló del orfanato, de la hermana Concepción, de sus estudios y sueños. Fernando le contó sobre su infancia, cómo conoció a Valentina, los primeros años de matrimonio. Tengo algo para ti, dijo Fernando, cuando terminaron el postre. Algo que he guardado todos estos años. De un cajón cercano sacó un álbum de fotografías. Tu madre era fanática de las fotos. Decía que cada momento contigo era un tesoro que quería preservar. Sofía pasó las páginas con reverencia, descubriendo su propia historia perdida, su nacimiento, sus primeros pasos, cumpleaños, días en el parque, vacaciones en la playa, una vida entera que le había sido robada, pero cuyos fragmentos ahora recuperaba. Gracias, murmuró, su voz apenas audible, por no olvidarme, por guardar todo esto.
Nunca podría haberte olvidado, Estrelita, ni un solo día. Mientras la noche avanzaba y la ciudad se sumía en la oscuridad, padre e hija continuaron reconstruyendo el puente entre sus vidas. Un puente que Verónica había intentado destruir, pero que ahora, después de 21 años, finalmente comenzaba a sanar. El sol de octubre bañaba con luz dorada los campos del pequeño rancho a las afueras de Cuernavaca. Un año había pasado desde que la verdad saliera a la luz, transformando para siempre las vidas de Fernando y Sofía Salazar. Fernando observaba desde la terraza cómo su hija caminaba entre los árboles frutales, deteniéndose ocasionalmente para recoger naranjas maduras. A sus 49 años, Fernando sentía que había vivido varias vidas, una de felicidad con Valentina y su pequeña, otra de oscuridad y soledad tras el accidente, y ahora esta nueva existencia, reconstruida pieza a pieza junto a la hija que creía perdida. El rancho había sido una decisión conjunta. Después de meses viviendo en la mansión de las Lomas, ambos sintieron la necesidad de un nuevo comienzo, un lugar sin sombras del pasado. Este terreno de 5 hectáreas, con su casa modesta pero acogedora, sus árboles frutales y su vista a las montañas, representaba ese nuevo capítulo. «Papá», llamó Sofía, levantando una canasta rebosante de naranjas. «Creo que tenemos suficientes para el jugo de toda la semana». Fernando sonrió, aún maravillado por la naturalidad con que la palabra «papá» fluía ahora de los labios de Sofía. Los primeros meses habían sido difíciles, con momentos de incomodidad y distancia, pero día a día, conversación tras conversación, habían construido una relación que, aunque marcada por el tiempo perdido, se fortalecía con cada amanecer. «Déjame ayudarte con eso», dijo, bajando los escalones para tomar la pesada canasta. «Santiago llegará en cualquier momento con las noticias». El rostro de Sofía se tensó ligeramente. Santiago Herrera, el investigador que había sido crucial para desenmascarar a Verónica, ahora se encargaba de mantenerlos informados sobre el proceso judicial. «¿Crees que finalmente habrá sentencia?», Fernando asintió mientras caminaban juntos hacia la casa. «El juicio ha durado casi un año. Ya no hay más apelaciones ni tácticas dilatorias que puedan usar. Dentro, la casa era un reflejo de sus nuevas vidas. Paredes recién pintadas, muebles sencillos pero elegantes, y fotografías por todas partes. Fotografías nuevas, de su año juntos, mezcladas con las antiguas rescatadas del álbum que Fernando había preservado. Mientras Fernando exprimía las naranjas, Sofía revisaba documentos en la mesa de la cocina. Tras recuperar su verdadera identidad, había decidido seguir los pasos de su padre y estudiar Derecho, a sus 23 años. Ya cursaba el primer año en la facultad, determinada a usar su experiencia personal para ayudar a otros. El sonido de un auto aproximándose interrumpió la tranquila escena doméstica. Santiago bajó de su vehículo, portafolio en mano y expresión seria. «Tengo noticias», anunció, tras los saludos de rigor. «La sentencia se dictó esta mañana». Fernando y Sofía intercambiaron miradas tensas. «¿Y bien?», preguntó Fernando. 30 años, sin posibilidad de libertad condicional. Un silencio pesado llenó la cocina. No era sorpresa. Los crímenes de Verónica eran demasiado graves para esperar menos. Aún así, escuchar la sentencia final traía una extraña mezcla de emociones. «¿Cómo lo tomó?», preguntó Sofía, su voz apenas audible. Santiago se encogió de hombros. «¿Cómo ha tomado todo este año, sin mostrar emoción alguna? La misma máscara fría, ni siquiera cuando mencionaron a Valentina». Fernando cerró los ojos brevemente. A pesar de todo, una parte de él seguía viendo a Verónica como la hermana de su esposa, la mujer que había estado a su lado durante los momentos más oscuros. Claro, ahora sabía que esa misma mujer había sido la arquitecta de su tragedia, pero los sentimientos humanos rara vez obedecen a la lógica. «¿Pidió hablar con alguno de nosotros?», preguntó. Santiago negó con la cabeza. «No ha solicitado visitas en todo el año, según su abogado. Dice que no tiene nada que decirles». «El orgullo», murmuró Sofía. Hasta el final, después de que Santiago se marchara, padre e hija permanecieron en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Finalmente, Fernando habló. «¿Quieres ir a caminar?». El sendero bordeaba un pequeño arroyo que atravesaba la propiedad. Era el paseo favorito de ambos, especialmente al atardecer.
cuando el cielo comenzaba a pintarse de tonalidades naranjas y púrpuras. «¿En qué piensas?», preguntó Fernando, notando la expresión pensativa de su hija. «En la fundación», respondió Sofía, «en lo mucho que ha crecido en tan poco tiempo». La Fundación Valentina Salazar había sido idea de Fernando. Concebida durante los días oscuros del juicio, su misión, ayudar a niños separados de sus familias por circunstancias trágicas, facilitar reunificaciones cuando fuera posible y apoyar a aquellos en el sistema de orfanatos. En apenas 8 meses, habían logrado reunir a 6 familias y mejorar significativamente las condiciones de 3 orfanatos, incluyendo Santa Esperanza, donde Sofía había crecido. La hermana Concepción dice que los nuevos dormitorios estarán listos para Navidad, comentó Sofía. Los niños están emocionados. Fernando sonrió, apretando suavemente la mano de su hija. Tu madre estaría orgullosa de la fundación, de ti. Sofía asintió, sintiendo el familiar nudo en la garganta que aparecía cada vez que hablaban de Valentina. Con el tiempo, había aprendido a conocer a su madre a través de las historias de Fernando, de fotografías, de pequeños detalles como su perfume favorito que Fernando aún conservaba, o la colección de poesía que había sido su tesoro. «Encontré algo ayer», dijo Sofía tras un momento. «Entre las cosas de mamá que guardaste». «¿Qué cosa?» «Un diario, más antiguo que el que ya conocíamos, de antes de que se casaran». Fernando la miró con sorpresa. No sabía que existía. «Hay entradas interesantes», continuó Sofía, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Menciona a un hombre llamado Gabriel. Parece que tuvieron una relación seria antes de que ella te conociera». Fernando asintió lentamente. «Gabriel Montero. Lo conocí brevemente. Un buen hombre. En el diario dice que terminaron porque él tuvo que mudarse a España por trabajo. Pero hay algo más». Sofía hizo una pausa. «Mamá escribió que estaba embarazada cuando él se fue, que nunca se lo dijo». Fernando se detuvo en seco, procesando la información. «¿Estás diciendo que Valentina tuvo un hijo antes de conocerme?», según el diario. «Sí, un niño que dio en adopción». Lo menciona varias veces en entradas posteriores, preguntándose dónde estará, cómo será su vida. Fernando parecía aturdido. «Nunca me lo dijo. Quizás planeaba hacerlo eventualmente, o quizás pensó que era mejor dejarlo en el pasado». Se sentaron en un tronco caído junto al arroyo, mientras el sol comenzaba a descender tras las montañas. «Si esto es cierto», dijo Fernando lentamente, «significa que tienes un medio hermano en alguna parte. O tenía. Han pasado más de 25 años. Podría estar en cualquier lugar. Podría no querer ser encontrado». Fernando tomó la mano de Sofía entre las suyas. «¿Quieres buscarlo?». Sofía miró hacia el horizonte, donde la primera estrella comenzaba a brillar en el cielo crepuscular. «No lo sé. Una parte de mí quiere hacerlo. Saber si hay alguien más conectado a mamá. Alguien que comparte su sangre como yo. Pero otra parte, ¿tiene miedo?». Sofía asintió. «¿Y si no quiere conocernos? ¿Y si esto solo trae más dolor? Apenas estamos sanando, papá. Apenas estamos encontrando nuestro equilibrio». Fernando contempló las aguas tranquilas del arroyo. «Sea cual sea tu decisión, la respetaré. Pero si algo he aprendido este año, es que la verdad, por dolorosa que sea, siempre es mejor que vivir en la ignorancia». «Lo pensaré», prometió Sofía. «Por ahora, quiero concentrarme en nosotros, en lo que estamos construyendo». Se levantaron para continuar su paseo, observando cómo las sombras se alargaban y el cielo se llenaba de estrellas, una a una. «Mira», dijo Fernando, señalando una estrella particularmente brillante. La primera en aparecer, tu madre decía que era la más valiente, por atreverse a brillar cuando aún no estaba completamente oscuro. Sofía sonrió, recostando su cabeza en el hombro de su padre. «A veces creo sentirla, ¿sabes? Como si de alguna manera estuviera aquí, con nosotros». «Yo también lo siento», admitió Fernando. «En los momentos más inesperados, cuando te veo sonreír, o cuando encuentro algo que le pertenecía». Caminaron en silencio por un momento, disfrutando la paz del atardecer. «Tu madre solía decir que el amor verdadero nunca muere», dijo Fernando suavemente. «Solo espera el momento adecuado para volver». Sofía apretó la mano de su padre. «Entonces el amor nos trajo de vuelta, papá».
a ti y a mí. Mientras las sombras se alargaban y más estrellas aparecían en el firmamento, padre e hija continuaron su camino de regreso a casa. No todas las heridas estaban sanadas, no todos los secretos revelados. Quizás había un hermano por encontrar, quizás más verdades por descubrir, pero en ese momento, bajo el cielo estrellado, lo único que importaba era el camino que habían recorrido juntos. El pasado por fin descansaba, y el futuro, como las estrellas sobre ellos, comenzaba a brillar con luz propia.